No, bueno, pero si se va a comer el mundo, si precisamente es menos mal que la hemos elegido al final, porque si le diéramos mucho margen, igual se me salía. Eso hay que decirlo así. Bueno, Rosa Santos ha sido uno de los mejores fichajes que hemos hecho, está volcada y se va a dejar la piel en el empeño. Y sobre todo hay que agradecerle que a una mujer como ella, que estaba en un puesto magnífico, que dé el paso a la política, los ciudadanos lo tienen que valorar. Es muy importante que en estos tiempos que estamos tan criticados los políticos, no sin razón en algunos casos, pues evidentemente que haya una mujer como ella que dé un paso al frente y diga yo quiero ser alcaldesa de la ciudad de Zaragoza. Eso es muy fuerte, eso es muy potente. Solo los ciudadanos inteligentes se tienen que dar cuenta. Además va a hacer una magnífica campaña, va a relacionarse con la gente, va a hablar con colectivos. No me cabe ninguna duda que el resultado de Rosa Santos será espléndido. Yo suelo decir una cosa, es que tenía una cierta deuda con la ciudad de Teruel yo. Yo propuse al peor candidato que ha tenido, al peor alcalde que ha tenido Teruel y ahora propongo al mejor. Esa es la diferencia. Ricardo Cez ha sido alcalde 3 veces y yo creo que no hay comparación con el resto de los candidatos. Yo creo que si el ciudadano de Teruel se da cuenta y lo ve, yo creo que de todos los candidatos a alcalde, el único que puede ser alcalde es Ricardo Cez. Me lo tengo más claro que el agua. Pero vamos, siento las comparaciones y no me gusta hacer de esto una cuestión personal, pero precisamente lo hemos buscado, lo hemos encontrado una persona que tiene gran experiencia y que yo creo que será un magnífico alcalde.